Cobres de Colombia Limitada, empresa líder en la fabricación de pletinas de cobre. Nuestras pletinas de cobre se utilizan para construir la columna vertebral conductora de la corriente eléctrica en las celdas y tableros eléctricos. Estas son pletinas de cobre de Cobres de Colombia integradas en su aplicación industrial final. En el diseño de una celda o tablero hay una actividad que es crítica: la selección de las pletinas de cobre adecuadas para las corrientes eléctricas que actuarán en el sitio de instalación y que son de dos tipos. Por una parte, la corriente nominal y por la otra, la corriente de cortocircuito. A partir de la corriente nominal se hace la preselección de las dimensiones de la pletina, pues para la misma corriente nominal pueden darse varias opciones. Por ejemplo, en la selección óptima de la pletina para un amperaje predeterminado, juega un papel determinante la consideración del efecto piel. Este es el principio electromagnético del efecto piel. Una corriente alterna que circula por una pletina genera un campo magnético. La variación del campo magnético, a su vez, induce unas corrientes llamadas corrientes parásitas que se oponen al flujo de la corriente propiamente dicha. Esta es desplazada hacia la parte periférica, contra la piel del conductor y forzada a circular por ella. Por eso, este fenómeno se llama efecto piel y es más evidente en conductores gruesos. Vamos a hacer una semejanza con una situación de la vida real que nos facilitará comprender la naturaleza del efecto piel. Imaginemos el ingreso a un gran estadio que tiene una amplia puerta de entrada central y otras puertas secundarias laterales. El público está ingresando por la puerta principal, pero de pronto unos cuantos personajes comienzan a devolverse, obstaculizando el libre acceso. Entonces, la gente, molesta, prefiere acudir a las puertas laterales y se produce una aglomeración de público en dichas entradas de la periferia. Ahora sí, por semejanza, queda fácil comprender el fenómeno electromagnético del efecto piel en conductores eléctricos. Volvamos a verlo. Las corrientes parásitas inducidas por el campo magnético se oponen al flujo de la corriente, se atraviesan en el camino de la corriente y la obligan a transitar por la periferia, por la piel del conductor. Comparemos el efecto piel en dos pletinas distintas. En una pletina gruesa, la corriente se ve obligada a tomar el camino de la periferia, ya que por el centro se encuentra de frente con las corrientes parásitas que vienen en sentido contrario. En cambio, en una pletina delgada, ese efecto es mínimo y se logra una utilización óptima del cobre. Habiendo hecho claridad sobre el principio electromagnético del efecto piel, entendemos por qué para un mismo ancho de pletina
Si se duplica el espesor, no se duplica la capacidad de corriente de la pletina. Veamos esto con dos pletinas de 100 milímetros de ancho. Una pletina de 100 milímetros de ancho por 5 milímetros de espesor puede transportar 1080 amperios. Y una pletina del mismo ancho, pero el doble de espesor, 10 milímetros, no llevará el doble de corriente, que serían 2160 amperios, sino apenas 1490, vale decir un 49% más. Si no existiera el efecto piel, al duplicar el espesor se duplicaría la capacidad de corriente, pero no es así. En la pletina de mayor espesor, el efecto piel es más evidente. Las pletinas de cobre pueden fabricarse con canto cuadrado, llamado también arista viva, o con canto redondo. Vamos a estudiar en qué se diferencian sus comportamientos desde el punto de vista eléctrico. Desde el punto de vista del campo eléctrico que se produce entre la pletina y otras pletinas y u otras partes metálicas de la celda o tablero. Como las líneas de campo eléctrico salen y entran perpendiculares a las superficies, vemos que en la pletina de canto cuadrado se produce una concentración de líneas de campo en el filo, en la arista. En este filo, en esta arista, es muy alta la intensidad del campo eléctrico. Es un punto caliente del tablero. Y todos sabemos que como en los tableros trabajamos con limitaciones de espacio, son indeseables los puntos calientes. Además, si la pletina es forrada con una funda aislante, por ejemplo, este punto caliente genera a la larga un envejecimiento del material aislante. En cambio, en la pletina de canto redondo no hay filo, no hay concentración del campo eléctrico, no hay puntos calientes. Es decir, desde el punto de vista eléctrico es recomendable la utilización de canto redondo. Pero hay, además, una consideración de tipo económico. La pletina de canto redondo pesa menos que su hermana de canto cuadrado y al pesar menos, cuesta menos y está en capacidad de transportar el mismo amperaje. Por ejemplo, en la familia de las pletinas de 100 milímetros de ancho, en promedio, la diferencia en peso y en costo es del 2%. Partamos de una afirmación que es fundamental. En Cobres de Colombia Limitada sabemos refinar el cobre. Lo hemos hecho durante 50 años y garantizamos que el cobre de nuestras pletinas tiene una pureza mínima del 99.95%. A continuación, vamos a demostrar cómo las características técnicas de nuestras pletinas cumplen con los requerimientos de la norma ASTM P187. Contenido de cobre mínimo. Resistencia a la tracción mínima. Conductividad mínima. Dureza mínima.
ángulo de doblado, módulo de elasticidad o módulo de Young. ¿Cuál es la trascendencia que tiene la garantía de conformidad de las especificaciones mecánicas de las pletinas con los requisitos de la norma ASTM B187? En primer lugar, el ángulo de doblado de 120 grados me garantiza que las pletinas no se fisurarán cuando sean dobladas para hacer las curvas que se requieren en la fabricación de la celda o del tablero. En segundo lugar, las características mecánicas, dureza, resistencia a la tracción y módulo de elasticidad o módulo de Young permiten al fabricante de la celda o tablero calcular el comportamiento que tendrán las pletinas ante la presencia de los esfuerzos electrodinámicos que ocurren como consecuencia del paso de la corriente. Por otra parte, le posibilitan diseñar en forma adecuada los soportes de las pletinas. Como dijimos al comienzo, por las pletinas de una celda o tablero circulan en condiciones normales de operación las corrientes nominales y bajo condiciones de falla por cortocircuito, unas corrientes de cortocircuito que pueden ser del orden de 25 veces las corrientes nominales. Las pletinas deben estar en condiciones de soportar los esfuerzos electrodinámicos producidos por estas corrientes extraordinariamente altas. En primer lugar, no debe ocurrir una rotura de la pletina. Y para que esto no suceda, la resistencia a la tracción de la pletina debe ser superior al esfuerzo de tracción que se presentará en el momento del cortocircuito y que el calculista del tablero puede obtener a partir de las fórmulas correspondientes. Pero tampoco debe ocurrir esto. La pletina no debe quedar deformada después de la desconexión del circuito. Tengamos en cuenta que la pletina puede deformarse elásticamente bajo la acción del esfuerzo electrodinámico debido al cortocircuito. Pero tan pronto se suspende el paso de la corriente y cesa el esfuerzo, la pletina debe regresar a su estado inicial. Esto ocurrirá si el módulo de elasticidad o módulo de Young es igual o superior al mínimo recomendado por la literatura técnica especializada. De lo contrario, la pletina quedará deformada permanentemente y entonces el tablero deberá ser retirado del servicio, pues las distancias entre pletinas y entre estas y las otras partes metálicas del tablero habrán cambiado y ya no se garantizarán las distancias mínimas de aislamiento. En resumen, las características mecánicas mínimas exigidas por la norma ASTM B187, cuya certificación ha sido establecida como obligatoria por el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE, tienen una razón de ser fundamental: garantizar que la pletina responderá satisfactoriamente a las exigencias que se presentarán cuando ocurran condiciones de cortocircuito. Para facilitar la selección rápida de las pletinas a partir de un valor de amperaje, Cobres de Colombia Limitada ha desarrollado una guía para selección rápida, construida sobre la base de las especificaciones de la norma DIN 43671 y de nuestro catálogo técnico de pletinas.
Hagamos un ejemplo de cómo navegar en esta guía. Supongamos un amperaje requerido de 1700 amperios. Vamos al rango 1600-1800. La guía me muestra 5 opciones. Opción 1, una pletina de 120 por 10 milímetros que soporta 1740 amperios. Opción 2, dos pletinas de 60 por 10 milímetros que soporta 1720 amperios. Opción 3, dos pletinas de 100 por 5 milímetros que soporta 1730 amperios. Opción 4, tres pletinas de 40 por 10 milímetros que soporta 1770 amperios. Opción 5, tres pletinas de 80 por 5 milímetros que soporta 1750 amperios. Cobres de Colombia Limitada, empresa líder en la fabricación de pletinas de cobre.